Hola, mis amores. Mi nombre es Daniela y hoy les traigo un bonito y hermoso ejercicio matemático. Nos están dando un cuadrado de lado 4. Dentro del cuadrado hay un cuarto de círculo o un sector circular de radio 4 que coincide con el lado del cuadrado. Entre el cuarto de círculo y este vértice del cuadrado hay aprisionado un círculo, al cual le vamos a colocar como radio R. Vamos a trazar desde su centro hasta este punto de tangencia. Vamos a trazar su radio. Lo mismo vamos a hacer hacia abajo, hasta el punto de tangencia. Y vamos a nombrar a este radio de este círculo con la letra R mayúscula. Vemos aquí que se nos va a formar un cuadrado. El radio R, el lado R, perdón. Nos están pidiendo para este ejercicio hallar el área sombreada, hallar el área en rojo de este círculo del radio R. Primero vamos a saber cuál es el área. Tenemos que saber el área de un círculo, la cual es igual a pi por radio al cuadrado. Siendo en radio, en este caso, tiene R mayúscula. Tendríamos entonces que el área necesitamos averiguar sería igual a pi por el radio al cuadrado. Nuestra labor es saber cuál es el valor del radio al cuadrado. Para eso vamos a ayudarnos de unos trazos auxiliares. Vamos a trazar una línea que venga desde este vértice y que sea la diagonal de ese cuadrado del lado 4. Vemos que se nos ha formado. Esta diagonal la conforma en R, que sería este 4 en el radio del cuarto de círculo, que es igual a 4. También la conforma este tramo de segmento, que es igual al radio del círculo pequeño. Y esta distancia está por determinar. Ya sabemos que este es un cuadrado, por lo tanto, este ángulo aquí es de 90 grados. Vamos a darle color a este triángulo rectángulo, que es isósceles a la vez. Vamos a sacarlo a un lado para estudiarlo un poquito mejor. Tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a hallar este valor. Vamos a nombrarlo como X. Y vamos a determinar cuál es su valor. Para eso nos vamos a ayudar del triángulo del teorema de Pitágoras para poder hallar este valor de X, que es la hipotenusa. Sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a h, el valor que le hemos dado a la hipotenusa, es igual a la suma del cuadrado de los otros dos catetos, de los dos catetos. En este caso, A es un cateto y B es el otro cateto. Esto funciona porque esto es un triángulo rectángulo, o sea que este ángulo mide 90 grados. Sabiendo esto ya podemos hallar el valor de X. X al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los otros dos catetos. 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. X al cuadrado será igual a 2 veces 4 al cuadrado. Aquí podemos hallar raíz cuadrada. Lo mismo aquí, raíz cuadrada. Este 2 se me va con el radical. Y lo mismo aquí, este 2 se va con el radical.
Y podemos decir que x, cogiendo el valor positivo de este término acá al lado de la derecha, podemos decir que es igual a 4 raíz cuadrada de 2. Y ese es el valor de x, 4 raíz cuadrada de 2. Ahora vamos a hallar el valor de esta diagonal de este cuadrado. Hacemos lo mismo que en el anterior triángulo rectángulo. Vemos que aquí se nos ha formado también un triángulo rectángulo. Aquí es un ángulo de 90 grados. Y podemos, vamos a colorearlo y a sacarlo a un lado para poder estudiar mejor. Bueno, aquí ya sacamos este triángulo rectángulo que tiene como R, el mismo R acá abajo, este es R. De nuevo vale R, este otro lado vale. Y este ángulo es de 90 grados. Vamos a colocarlo aquí. Ahora podemos aplicar el teorema de Pitágoras sobre este triángulo rectángulo. Vuelvo y repito. La hipotenusa, que es h al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos, a al cuadrado más b cuadrado. Lo mismo ocurriría aquí con este triángulo rectángulo. Esta hipotenusa, que la vamos a nombrar como y, sería igual, o sea, y al cuadrado sería igual a r cuadrado más r al cuadrado. Vamos a escribirlo aquí. Y cuadrado sería igual a r cuadrado más r al cuadrado, según Pitágoras. Quedaría que y cuadrado sería igual a 2 veces r cuadrado. Lo mismo que en el anterior. Sacamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Se me va este 2 con el radical. Lo mismo aquí con el radical. Y vamos a coger el lado positivo. O sea, y es igual al positivo de r. Recordemos que r ya sale del radical porque ya lo anulamos. Anulamos el que multiplica a raíz cuadrada de 2. Tendríamos aquí que y es igual a r raíz cuadrada de 2. Vamos a colocar que sería este mismo valor de acá. Este sería el mismo valor. Este valor de acá. Tendríamos que este sería igual a r raíz cuadrada de 2. Quiero que miren bien lo que les voy a explicar acá. Esta diagonal, que para nosotros es 4 raíz de 2, que fue la que hallábamos ahora, 4 raíz de 2, que es este x, 4 raíz de 2, es este valor de aquí, es igual a 4, que es el radio del cuarto de círculo, más r, y más r raíz cuadrada de 2. Entonces podríamos decir que 4, el valor de 4 acá, más el radio, o sea 4, más r, más r por raíz de 2, raíz cuadrada de 2, más r, raíz cuadrada de 2. Esta sería igual a la diagonal que hallamos inicialmente, de 4 raíz de 2. 4 raíz de 2. Tenemos aquí, podemos nosotros aquí, este factor común, en este lado de aquí, este 4 lo podemos pasar. Este 4 lo pasamos al otro lado a restar. Y aquí nos quedaría r más r cuadrado de 2. Más r por raíz cuadrada de 2. Que sería lo mismo, digamos r raíz cuadrada de 2 más r cuadrada de 2 más r sería igual a 4 raíz de 2 menos, recordemos que de 4 está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. Y nos quedaría menos 4 aquí. Y continuamos desarrollando factor común es r.
R multiplicaría a raíz cuadrada de 2 más 1. Esto sería igual, lo mismo aquí, factor común 4. Que multiplica a raíz cuadrada de 2 menos 1. Y despejamos R. El R nos quedaría igual. 4 raíz cuadrada de 2 menos 1. Esta raíz cuadrada de 2 más 1 pasaría, aquí está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Entonces tendríamos que, acá en la parte de abajo tendríamos raíz cuadrada de 2 más 1. Que ese sería el valor de R, pero vamos a quitar este radical de acá abajo, del denominador. Para eso vamos a multiplicar por la conjugada de estos dos términos. Que sería igual a multiplicar por raíz cuadrada de 2 menos 1, tanto arriba como abajo, para que no se nos altere la ecuación. Tanto arriba como abajo. Esta sería la conjugada de este término acá. Entonces podríamos decir A más B por A menos B es igual a cuadrado menos B cuadrado. Siendo aquí pues primero A, B, A y D. Y difieren en los signos. Entonces podríamos decir que aquí esto quedaría igual a 4 raíz cuadrada de 2 menos 1 por raíz cuadrada de 2 menos 1 sería igual a la raíz cuadrada de 2 menos 1 al cuadrado. Haces 1. Sobre, aplicando esto con este término que aparece acá abajo, aquí me quedaría que raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, aplicando lo que dice acá abajo. Acá queda 4 raíz cuadrada de 2 menos 1 sobre la raíz cuadrada de 2 menos 1, se me va este 2 con este radical de acá abajo. Y me queda que esto es igual a 2. Y 1 por 1 sería 1, sería 2 menos 1. Quedaría aquí. Esto igual a 4 raíz cuadrada de 2 menos 1. Perdón, aquí me falta el cuadrado. Está el cuadrado. 2 menos 1 da 1, o sea que aquí quedaría sobre 1. Vamos a pasar este término que acabamos de hallar. R es igual a 4 raíz cuadrada de 2 menos 1 al cuadrado. Ahora vamos a desarrollar este término de la siguiente manera. Voy a traer a colación la siguiente expresión. Cuando tenemos una expresión de este tipo, a menos b, que está al cuadrado, esto sería igual al cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces tendríamos aquí el radio sería igual a 4 que multiplica cuadrado del primero raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o sea 2 veces raíz cuadrada de 2 por 1 que es el segundo más el cuadrado del segundo, que sería 1 al cuadrado. Esto sería igual, R sería igual a 4 que multiplica raíz cuadrada de 2, se me va con este radical de acá y me quedaría solo el 2 menos 2 por raíz cuadrada de 2 por 1 me quedaría 2 raíz cuadrada de 2. Entonces me haría menos 2 raíz cuadrada de 2 y más 1. Aquí ya sumaríamos, me quedaría R sería igual a 4 que multiplica a 2 más 1, 3.
menos 2 raíz cuadrada de 2. Y este sería el valor del radio. Ahora este valor entramos a reemplazarlo aquí en nuestra primera identidad. O sea que la superficie que me están pidiendo sería igual a pi por radio al cuadrado, pero vemos que el radio es igual a 4 por 3 menos 2 raíz cuadrada de 2 al cuadrado y radio al cuadrado. La superficie que me está pidiendo sería igual a pi por 4 al cuadrado, y esta expresión 3 menos 2 raíz cuadrada de 2 también sería al cuadrado. Y el S me quedaría igual 4 por 4, 16, 16 pi. Se multiplica. Ahora vamos a lo mismo que hicimos con esta expresión acá. Vamos a implementarla, pero con este que tenemos acá. O sea, sería el primero sería 3 y el segundo término sería 2 raíz cuadrada de 2. Esto me quedaría el primero al cuadrado, como dice la expresión acá, como dice esta expresión, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero, o sea 3, por el segundo, 2 raíz cuadrada de 2, más el cuadrado del segundo, 2 raíz de 2 al cuadrado. Me quedaría que la superficie, me quedaría que esto sería igual a 16 pi. Se multiplica 3 por 3, 9. 3 al cuadrado sería 9. Menos 2 por 3, 6. Por 2, 12. 12 raíz cuadrada de 2. Más, aquí quedaría que 2 al cuadrado me quedaría 4. Y se me va este radical. Y me quedaría 2 por 2, 4 por 2, 8. En ese me quedaría igual a 16 pi. Sumaríamos acá 9 más 8, 17. Y a 17 menos 12 raíz cuadrada de 2. Unidades cuadradas. Esta sería nuestra respuesta. 16 pi que multiplica a 17 menos 12 raíz cuadrada de 2. Esta sería nuestra respuesta. O también si le metemos calculadora, sería una respuesta aquí. O si le metemos calculadora, nos quedaría que el S sería igual a 1 por 48 unidades cuadradas. Que también sería otra respuesta válida. Bueno, mis amores, ese era el ejercicio que les tenía para hoy. Ojalá les haya gustado, hayan aprendido un poquito más. Le den like al video, se suscriban y den a la campanita. Hasta la próxima, mis amores.